Con mucha tristeza mando mi caso a este canal. Espero me lean. Mi nombre es Paola. El nombre de mi mamá era Dolores. Todo comenzó cuando mi mamá conoció a Clementina, una mujer que en ese tiempo a mi mamá le pareció buena persona. Mi mamá hizo amistad con Clementina y empezaron a ser muy buenas amigas. Mi mamá no era muy amiguera, pero con ella se identificaba mucho por los problemas que Clementina tenía con su familia, en especial con su mamá. Clementina le contaba a mi mamá que en su casa vivía un infierno, porque su mamá la trataba muy mal, la maltrataba, le exigía dinero, no la dejaba salir a divertirse, le pegaba, la humillaba. Por ese motivo, mi mamá se identificaba con ella, porque también mi mamá fue maltratada por su madre. Mi mamá tuvo una vida difícil porque nos platicaba que parecía que su mamá la odiaba y que no sabía por qué. Cada que nos contaba, se le llenaba los ojos de lágrimas al recordar cada maltrato que recibió de su madre. Nos contaba que desde que ella se acordaba nunca la quiso. Cuando era tan solo una niña de 5 años, su mamá la castigaba con crueldad, no le daba de comer y ella en escondidas comía de las sobras que se encontraban en la basura. Les voy a contar que mi abuela era una mujer que se dedicaba a andar con un hombre y con otro. Mi mamá nunca supo quién fue su papá, pero aunque mi mamá vivió una vida con una madre prostituta, ella siempre fue una mujer muy decente y nunca se portó mal con mi papá. Era un matrimonio de respeto, hasta que cambió todo por culpa de Clementina. Como ya les había dicho, que mi mamá se identificaba con Clementina por el maltrato que ella también recibía de parte de su madre. Clementina era mucho más joven que mi mamá, pero eso no impidió para que se hicieran amigas. Cuando Clementina salía de su trabajo, siempre llegaba por un rato a platicar con mi mamá, a contarle sus penas. Ahí eran sus desahogos y mi mamá lloraba junto con ella, porque le recordaba mucho esos tiempos de maltrato que también recibió. Pasaron los meses y un día Clementina llegó a nuestra casa muy golpeada. Tenía moretes por todos lados. Un ojo lo tenía hinchado. Casi no podía abrirlo. Llegó llorando y le contó a mi mamá que la corrieron de su casa por culpa de su hermano y que su mamá la golpeó y que no tenía dónde ir. Mi mamá le dijo que no se preocupara, que allí en nuestra casa se podía quedar. Clementina le agradeció a mi mamá y se acomodó en un cuartito que teníamos como bodega para guardar herramientas y otras cosas de mi papá. Clementina empezó a vivir con nosotros. Ella siguió trabajando y aportaba dinero para la comida. Todo estaba muy bien. Nos acoplamos a que ella estuviera en nuestra casa. Se llevaba muy bien con mi papá y conmigo y con mis hermanos. Pasó un año y Clementina empezó a cambiar. Platicaba mucho con mi papá. A mí no me empezó a gustar que mi papá le empezara a comprar detalles, pero mi mamá no veía las cosas de otra manera. Para ella, solo era porque la veía sola y desamparada. Así pasó el tiempo. Yo empecé a notar miradas coquetas de Clementina hacia mi padre. Empecé a sospechar lo que más adelante se iba a confirmar. Yo le dije a mi mamá, deberías hablar con Clementina y decirle que vaya a buscar dónde vivir. Ya es mucho tiempo y yo creo que es bueno el encaje, pero no tan ancho. No te vayas a arrepentir, mamá.
después de que te vayan a jugar chueco con mi papá, porque a mí no me gustan las confianzas que tiene con mi papá. Mi mamá se molestó conmigo, me dijo que mi papá la respetaba, que ya era un matrimonio de muchos años y que en todos esos años nunca había sabido que mi papá le engañara, y menos lo iba a hacer con Clementina. Y aparte me dijo que su amiga no era capaz de hacerle algo tan malo como eso. Yo le dije, bueno, después, no me digas que no se lo advertí. Ya no le volví a decir nada, y las cosas siguieron igual. Mi mamá estaba ciega, parecía que no veía lo que mi papá y Clementina se traían. Pero una noche, mi mamá salió a un mandado, y mis hermanos y yo estábamos en una fiesta. Así que Clementina se quedó sola. Mi papá todavía no llegaba del trabajo. Cuando se regresó mi mamá a la casa, mis hermanos y yo también llegamos y entramos juntos a la casa. Pero con lo que no contábamos era que mi papá ya había llegado de trabajar, pero se encontraba en el cuarto de Clementina. Mi mamá se fue directamente al cuarto y vio cómo los dos estaban muy cariñosos. Entonces fue cuando me creyó lo que yo le había advertido. Mi mamá empezó a llorar y gritarles que por qué la traicionaron. Mis hermanos y yo corrimos para ver qué pasaba. Y fue cuando nos dimos cuenta de los gritos de mi mamá. Estaba deshecha, mientras que la cínica de Clementina le decía, pues es mejor que de una vez te enteres. Gabriel y yo nos vamos a ir a vivir juntos. Entre mis hermanos y yo, sacamos a esa mala amiga que mi mamá ayudó cuando lo necesitó. Mi papá le pedía perdón a mi mamá, pero ella no lo quiso perdonar y se tuvo que salir de la casa. Después de unos meses, nos enteramos que ella vivía con Clementina. Pero un día, mi mamá y yo encontramos a Clementina y mi mamá le dijo, ¿cómo es posible que te hayas metido en mi matrimonio? Ahora le doy la razón a tu familia. Por algo te trataban tan mal, maldita desgraciada. Y Clementina le dijo, estas palabras que me acabas de decir, te juro que te las vas a tragar. Ya se te olvidó a qué se dedicaba tu mamá. Todavía te atreves a juzgarme, pero de que me las vas a pagar, me las vas a pagar, malnacida. Y se fue, dejando a mi mamá con el coraje y la impotencia. Pasaron los meses y una mañana mi mamá empezó con un dolor en el vientre. Decía que se sentía quemar. La llevamos al doctor y le hicieron estudios, pero salía todo bien. Mi mamá empeoraba y no encontrábamos la cura para su mal. Así anduvimos de doctor en doctor, con la esperanza de que volviera a tener salud. Pasaron varios meses y ella se veía muy mal, hasta que una señora nos asesoró. Nos dijo que la lleváramos con alguien que supiera de brujería. Y buscamos a una señora. La llevamos, pero ya era demasiado tarde. Nos dijo que la enfermedad ya estaba muy avanzada y que no podía hacer nada por ella. Vimos morir a mi mamá. Tuvo una muerte muy dolorosa. Decía que se quemaba por dentro. Y como no, si la tenían con un muñeco lleno de brasas, ese muñeco lo hicieron con ropa de mi madre. Y cada día lo llenaba con brasas y quemaba su vientre, hasta que una tarde murió. Pero yo no estaba dispuesta a permitir que la causante de la muerte de mi mamá anduviera por la vida tan contenta. Así que fui con la misma señora donde habíamos llevado a mi mamá y le dije que quería regresar la enfermedad que sufrió mi mamá. Le devolví la enfermedad a esa mala mujer, a Clementina. Sufrió al doble su brujería.
y finalmente también murió. Me siento tranquila porque vengué a mi mamá. No sé si un día yo también pague, pero no me importa.